Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Mi nombre es John Harlin Palacio, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, pertenezco a SEAKIT2 y con este video doy cumplimiento a lo sugerido en la guía de actividades del curso de Arquitectura de Computadores. Como primero pueden ver, les hago una pequeña portada como introducción y a continuación vamos a lo siguiente. Miremos la historia de la arquitectura Rich. Dice que según investigaciones dice que el nacimiento u origen de la arquitectura de von Neumann o Rich surge a raíz de la colaboración de un proyecto ENIAC del matemático de origen húngaro John von Neumann. Luego, en 1975, IBM inició el desarrollo de un controlador para un sistema de comunicación telefónica que, aunque fue abandonado, sirvió como punto de partida para el desarrollo de una CPU con tecnología ECL, corazón del sistema 801, precursor del IBM PCRT. Los inicios de la arquitectura Rich también surgen en el ambiente académico, ya que en 1980 la Universidad de Berkeley, California, el doctor David A. Peterson inició un proyecto denominado Rich 1 que obtuvo resultados en tan solo 19 meses, seguido por el Rich 2 SOAR y SPUR, Symbol y Processing in Rich. El resultado directo, además de la educación en la ingeniería y los fundamentos del diseño de microprocesadores, fue la creación de una máquina que fuese capaz de mayores velocidades de ejecución a menores velocidades de reloj y que requiere menor esfuerzo de diseño. Casi simultáneamente, la Universidad de Stanford, en cabeza del Dr. John Hennessy, inició también el proyecto de implementación Rich denominado MIT, seguido por el sistema MIPS XMP, enfocado hacia el proceso simbólico de desarrollo, demostrando las capacidades de la velocidad de la arquitectura Rich. Ambos profesores se vieron envueltos rápidamente en proyectos de productos comerciales, y en concreto Genesis fue uno de los fundamentadores del MIT Computer System, mientras Peterson actuaba de asesor durante el desarrollo del primer SPARC. También, según los cálculos y según investigaciones que realicé durante el desarrollo de esta fase, hay otra pequeña enfocación al mismo enunciado, o sea, otra pequeña historia de lo que es el nacimiento de la arquitectura Rich, y a continuación las voy a dar. Según esta otra investigación, dice que para hablar de arquitectura Rich hay que hablar de la arquitectura CIF, y esto dice que a finales de los años 50, y debido a la necesidad de racionalizar las líneas de productos ordenados de IBM, se crea un programa de investigación para realizar una familia de ordenadores que funcionase con el mismo software. Esto fue debido a que la escala de complejidad en el desarrollo del software empezaba a ser crítica. Se vislumbraba una crisis en el campo de programación debido a que, particularmente a la complejidad, hace un
hace un programa que funcionaba en gran variedad de procesadores existentes. El resultado de ese programa fue el System 360, introducido por el IBM en 1964. Fue el primer ordenador comercial de esta arquitectura microprogramada. Luego, más tarde, el concepto de System 360 se convirtió en el SID. El concepto era y es pasar la complejidad de la escritura del software hardware y así facilitar tareas de los programadores. Al terminar esta estructura de instrucción básica, el programador podría trabajar con lenguajes de programación más sencillos y más humanos, dejando la complejidad al que diseñaba el procesador. También se conseguía que, manteniendo el conjunto de instrucciones en modelos siguientes, se mantuviera la compatibilidad del software y así se pudiera rentabilizar la inversión del desarrollo del software. El éxito del System 360 dio lugar a lo que hoy se conoce como configuraciones SID, que sería la estructura que dominaría el mercado en los 20 años siguientes, y su concepto sería parte principal del desarrollo del microprocesador. Entonces, John Cocker, John Cooke y Joel Birnbaum entraron en escena. El IBM en 1974 empezó a diseñar por encargo de Ericsson. Como todos conocemos, Ericsson, pues acá en nuestra actualidad es una empresa de teléfonos. Empezó a desarrollar una centralita de teléfonos de procesadores que procesara 300 llamadas por segundo de unas 20.000 instrucciones por llamada, lo cual hacía necesario un procesador que realizara 12 millones de instrucciones por segundo, y en esa época ningún procesador tenía esa potencia. Pero los cálculos que se requerían no eran muy complejos. Básicamente se necesitaba añadir y mover datos y cambiar campos. Cuando la centralita fue terminada en 1975, no se comercializó, pero quedaba bastante claro un concepto a simplificar las instrucciones que se podían aumentar considerablemente la potencia de un procesador. Diversos estudios reflejaron que la mayoría del software y la mayoría del tiempo usaba instrucciones más simples, dejando las instrucciones más complejas para casos raros. El software muy especializado, eso abría nuevas posibilidades de desarrollo, pues el procesador no tenía que llevar un juego de instrucciones muy complejo, abaratando así los costes de desarrollo del diseño de producción, etc. Siendo así, nace en octubre de 1975 un proyecto de investigación iniciado por el centro Watson, que daría como fruto el RISC. El primer RISC fue el procesador 801, que nunca saldría a la venta, pero un derivado suyo empezó como una versión single chip o desarrollo de un solo chip en EOPM, siendo la primera producción del sistema RISC. Más tarde, en enero de 1986, IBM sacó el primer sistema RISC, el PCRT,
el cual fue un fracaso comercialmente. Por aquel entonces el CIS denominaba el mercado y hubieron tres factores que marcarían el inicio del. Primero, Beckerley en 1980 y financiado por el Departamento de Defensa crea dos máquinas RISC 1 y RISC 2 y centra su investigación en reducir al mínimo las llamadas más lentas a la memoria y crea una arquitectura en registro que en 1987 sería adoptada por sus Microsystems. 2. El científico Stanford, siendo el ejemplo de IBM, siendo el ejemplo de IBM de confiar en la optimización del compilador y la eficiencia de pipeline, crea configuraciones MIT que es publicada en el año de 1981 por John Genesis. Tercera, el cambio de empresa de Joel Birnbaum de IBM a HP y el nacimiento del HP del PackRed. El apoyo de Beckerley y Stanford a la investigación del RISC como arquitectura y la apuesta de HP por su comercialización sobre el mercado de servidores crean la confianza suficiente en el mercado para la eclosión del estándar. Siendo ahí tenemos una pequeña historia sobre la evolución de la arquitectura RISC. Ahorita estudiaremos las características principales de estos procesadores tipo RISC. Como primera tenemos, el procesador consta de unas pocas instrucciones muy simples y alternamente optimizadas. Realiza instrucciones simples, eso es lo que significa, o el significado que quiere dar a entender esta primera característica. Segunda, la mayoría de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, o sea, giran con tiempo, digamos así. Todas las instrucciones tienen la misma longitud. Esto es lo que hace posible la existencia del pipeline. Solamente las instrucciones de transferencia de datos usan memoria. Esa sería la cuarta instrucción, a la cuarta característica. Quinta, las instrucciones permitidas son aquellas que están optimizadas para performarse en espacios de pipeline. Continuando, tenemos que las instrucciones se implementan mediante el hardware del sistema y por microcódigo. Y como última tenemos que tiene un gran número de registros para disminuir el acceso a memoria. Siendo ahí, ustedes podrían ver lo que es las características principales de los sistemas RISC. Ahorita pasaremos a la instrucción de transferencia de datos. Como primero tenemos, el procesador obtiene las siguientes instrucciones desde la memoria y en la dirección indicada por el controlador del programa y la guarda en el registro de instrucciones. Como segunda tenemos, aunque el contador del programa en longitud de la instrucción para apuntar a la siguiente instrucción. Tercera, decodifica la instrucción mediante la unidad de control. Esta se encarga de coordinar el resto de componentes del ordenador para realizar una función determinada. Como cuarta y última tenemos, se ejecuta una instrucción. Esta puede cambiar el valor del contador de programa
permitiendo así operaciones repetitivas. El contador puede cambiar también cuando cumpla una cierta condición aritmética, haciendo que el ordenador pueda tomar decisiones que puedan alcanzar cualquier grado de complejidad mediante la aritmética y la lógica alternamente dicha. Tenemos los tipos de procesadores. Procesador ARM o ARM. Este procesador es como un procesador complejo que utilizan mucho los teléfonos y las tablets. Hago enfoque a él porque sí, ya lo he estudiado y ya conozco un poquito de él. Procesador Intel. Los procesadores Intel son los procesadores que más que todo utilizan las computadoras. Procesadores Super H de Hitachi. Quinto, procesador PowerPC. Sexto, procesadores MIT Technology Inc. Y como último tenemos el procesador SAT. Aquí veremos la memoria caché. Dice sistema de memoria caché. Los sistemas de memoria caché son utilizados para evitar el número de peticiones de la CPU al bus, acelerando el tiempo de acceso a la memoria principal, incrementando la velocidad de los propios procesadores y la velocidad de dicha memoria. Existen dos métodos por los cuales nosotros podamos actualizar la memoria principal o memoria caché. Uno de esos métodos es el método de escritura continua y otro es el método de copia posterior. Multiproceso. Los sistemas multiprocesadores incorporan varios procesadores para llevar a cabo las mismas funciones. De acuerdo a cómo está la memoria conectada con los nodos, se divide en 1. Multiprocesadores de memoria distribuida y 2. Multiprocesadores de memoria compartida. Apreciados compañeros, para mí es un proceso, es un orgullo, más que un proceso, poder aportar al conocimiento de cada uno de ustedes, y espero que este pequeño aporte sirva como punto de referencia para cualquier campo de estudio del tema en el que estamos tratando. No siendo más, muy agradecidamente y dándole a todos muchas gracias por su atención. Recuerden que mi nombre es John Harlin Palacios y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Chao.